A ver, entonces, con respecto al taller gasométrico y hemodinámico, ¿cuál es el primer paso en que damos para resolver este ejercicio? Tenemos que sacar la concentración este, arterial de oxígeno. Ok. El primer paso, empezando desde cero. Ah, primer paso. Lo primero que vas a sacar en estas dos gasometrías. mm, Estoy retomando la clase pasada y la anterior. ya, teníamos que sacar el- las presiones. Exacto. La primerita, pues es la presión inspiratoria de oxígeno, ¿sale? Esto ya lo habían hecho, pero hacemos el repaso rápidamente. Para la presión inspiratoria de oxígeno, que quedamos que esta es la primer caída del oxígeno, bueno, de la presión arterial, perdón, la presión de oxígeno, es la presión inspiratoria de oxígeno al momento de que entren los cornetes con esta presión opuesta que quedamos, que era la presión de vapor de agua, ¿sale? Para hacer este cálculo es la fórmula que tenemos ahí, la presión barométrica menos la presión de vapor de agua por el FiO2, que en este caso nos dio de 271, ¿sale? ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular la PAO2. Ajá, la PAO2 con mayúscula, que es la presión alveolar de oxígeno, que esta es nuestra segunda caída de oxígeno. La primera es a nivel de los cornetes. La segunda es cuando este aire llega ya como tal a los alveolos, que es precisamente la presión alveolar de oxígeno. Para este cálculo tenemos la fórmula de la presión inspiratoria de oxígeno menos la PAO2 con minúscula entre el cociente respiratorio, que es de 0.8, que nos dio el valor de 195.4, ¿sale? El siguiente paso, ¿cuál es? Igual calcular la diferencia arterio-alveolar de oxígeno. Exactamente, el gradiente alveolar arterial de oxígeno. Para este, pues realmente como quedamos es la que más información nos va a dar y nos va a hablar acerca de algún problema o no que haya a nivel del intercambio específicamente de la membrana alveolar arterial. En este caso, pues únicamente es la diferencia, la resta de la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno, que en este caso nos da de 134, teniendo como referencia, recordando que es menor de 20. En el caso de los adultos mayores puede ser hasta 30 completamente normal y teniendo como un punto de corte a partir de 60. Evidentemente lo que esté arriba de 60 nos habla de un problema a nivel de esta membrana alveolar arterial. En este caso, pues como ya vimos, nos dio de 134, tenemos un problema efectivamente a ese nivel. Y el último paso, hasta este punto, que fue la primera clase del taller gasométrico que vimos, es el cálculo de la PAFI, que nos dio efectivamente nuevamente elevado en 122, perdón, disminuido en 122, que habíamos concluido que era una alteración moderada. De ahí, ahora sí viene donde nos habíamos quedado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora sí, sacar la concentración arterial de oxígeno. Exacto, ahora sí nos vamos con nuestros contenidos para empezar con el contenido arterial de oxígeno. ¿En este sí coincidieron los números o salió algún resultado diferente?
Sale en 13, que sale idea que sería más bajo de lo normal. 13.93. Exactamente. A mí también me dio 13.92 y recordando los valores de referencia son de 16 a 20. En este caso, como bien dices, está disminuido. Y como lo vimos la clase pasada, pues casi siempre debe estar relacionada con la disminución de hemoglobina. En este caso, pues sí está disminuida porque esta gasometría es de un paciente masculino, sin embargo, pues no está tan disminuida como el primer ejemplo, que estaba en hemoglobina de 10. Otra cuestión por la cual se puede ver disminuido, pues es por la disminución del aporte de oxígeno a nivel del cuerpo, como es el caso de este paciente. Tenemos una PO2 de 61. De ahí que sigue. Sacar la concentración venosa de oxígeno. ¿De esa cuánto les dio? Sería 12.79. 12.79. Y de de 12.79, podemos concluir que está dentro de parámetros. Nuestro valor de referencia es que sea mayor de 12 únicamente. Salió de 12.79, 12.78. Realmente está dentro de los parámetros normales. ¿Cuál es el siguiente paso? Sacar la diferencia arteriovenosa. Hacer la diferencia de estos dos valores que acabamos de calcular. ¿De esa cuánto les dio? Sería 1.14. Efectivamente, me dio 1.13, 136, vaya, puede ser 1.14. Y bueno, como ya vimos, nuestro valor de referencia es de 3 a 5 mililitros. En este caso, pues está bajo. Como vimos la clase pasada y recordando que en dado caso de que el valor sea menor de 3, estaríamos hablando de un estado hiperdinámico. Como habíamos visto en el ejemplo del choque distributivo, específicamente el séptico, en el cual pues vamos a tener precisamente lo que mencionaba, la presencia de vasodilatación por estos factores inflamatorios que nos va a llevar a una hipotensión. Al no tener una presión arterial media perfusoria, es decir, que asegure que le está llegando toda la sangre a todos los órganos, el corazón va a intentar compensar. Su forma de compensar va a ser con taquicardia y, como mencionaba, de esta forma va a pasar la sangre mucho más rápido entre los tejidos y no va a permitir la adecuada extracción de oxígeno. A pesar de que la demanda de los tejidos por el oxígeno sea mayor, no les va a dar tiempo de tomarlo. Precisamente por eso está bajo y nos habla de un estado hiperdinámico. En comparación nuevamente de que estuviera elevado, es decir, arriba de 5, hablaríamos de un estado hipodinámico y generalmente se relaciona con problemas cardíacos, fallo en la bomba cardíaca. ¿Okay? Y con respecto a esto que estoy diciendo, ¿cómo era nuestra forma de corroborarlo o cuál es el siguiente paso? El cálculo de la extracción de oxígeno. Para el cálculo de la extracción de oxígeno, ¿cuánto les dio de resultado? ¿Sí les dio igual el 8.16? A mí me salió mal porque me salieron otros valores, no sustituí bien, por eso no. Ok. Sí, recordemos que en este es precisamente los valores que ya vamos calculando, sustituyendo la fórmula del gradiente arteriovenoso que nos había dado de 1.136 y lo vamos a dividir entre el contenido arterial de oxígeno. Entonces nos había dado de 13.92 y finalmente multiplicado por 100 precisamente porque el resultado es en porcentaje.
Entonces, haciendo la sustitución, nos da 8.16, recordando que nuestro valor de referencia es de 20 a 25%. En este caso, como podemos ver, está bajo nuestro valor de porcentaje de extracción de oxígeno, precisamente porque está extrayendo poco oxígeno por lo mismo que mencionábamos. Entonces, de alguna manera corrobora o aporta o argumenta precisamente lo que estábamos comentando en la diapositiva. Bien, ¿cuál es el siguiente cálculo que vamos a hacer para ir terminando como tal con este taller gasométrico y hemodinámico? Sacamos el contenido capilar para poder ver los shunts. Exactamente. ¿De ese cuánto les dio? Me sale 18.69. Efectivamente, a mí también me dio 18.695. Y lo mismo, o sea, hay que tener en cuenta que este contenido va a ser mayor que los otros contenidos, es decir, el contenido capilar siempre va a ser mayor que el arterial y que el venoso. Y nuevamente, si este contenido capilar fuera menor que cualquiera de los dos anteriores, podríamos darnos cuenta que en algún punto nos llegamos a equivocar en nuestros cálculos. En este caso es de 18.69. Aquí tenemos los resultados que ya hemos ido sacando y el contenido arterial es de 13.92 y el contenido venoso es de 12.78. Entonces, efectivamente, este contenido capilar es mayor que los dos anteriores. Y nuevamente, nuestro valor de referencia es de 20. Debe ser mayor de 20 para hablar que todo se encuentra dentro de parámetros normales, en este caso menor. Y vaya, volvemos a lo mismo, el contenido capilar de oxígeno está disminuido. ¿Ok? Y ahora sí, el último paso, que es el cálculo de los shunts, para ver si tenemos alguno en este paciente. ¿De ese cuánto les dio? A mí me sale un número negativo. Ok. A ver si coincidimos con los cálculos. La fórmula que tenemos es el contenido capilar de oxígeno menos el contenido arterial de oxígeno entre la diferencia del contenido capilar de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno multiplicado por 100, ¿sale? Del contenido capilar de oxígeno nos dio de 18.695 de resultado en el cálculo anterior, menos 13.92 entre nuevamente 18.695 menos el contenido venoso que fue de 12.784 multiplicado por 100. De ahí a mí me dio 4.77 entre 5.91, que son los resultados de las restas previas, y finalmente multiplicado por el 100. De número negativo solamente veo que me daría en dado caso de que el contenido capilar fuera menor. Ya me di cuenta de dónde me equivoqué. Es que en vez de dividir, resté. Ok, va. Y finalmente, bueno, a mí me dio 80.71. Y por lo mismo, o sea, recordando que el valor normal en el caso de los shunts, es decir, en el caso de la sangre que no llega a participar en este intercambio gaseoso, lo normal es alrededor del 5 al 10%.
Recordemos que si hay más sangre que no está participando, evidentemente hay que averiguar por qué no está participando ese porcentaje de sangre, siendo que ya es muy elevado. En este caso podemos justificarlo debido a que precisamente el síndrome de estrés respiratorio, el choque séptico, todas estas situaciones hiperdinámicas, precisamente por esta explicación que les comentaba, tienden a ocasionar o a causar shunts. Entonces, como también podemos ver en este caso, hay aumento del gradiente alveolar arterial, hay disminución de la PAFI y hay presencia de cortocircuitos. ¿Sale? ¿Alguna duda con este ejercicio? No, el problema además es la sustitución. Ok. Aquí como tal es un formulario que realmente son los pasos para ir haciendo en los ejercicios. Realmente van ya por orden, cómo se tienen que ir haciendo los cálculos y ya es un poquito más fácil solamente ir haciendo la sustitución. De este mismo formulario, bueno, más bien para hacer la práctica, les voy a dejar ahora sí, esta semana, algunos ejercicios para que vayan practicando, ¿sale? Y pues prácticamente sí siguiendo los pasos de este mismo formulario, que es como el resumen de toda esta cuestión gasométrica y hemodinámica, ¿sale? Y bueno, pues pasando al siguiente tema, que son los electrolitos séricos. Para empezar, pues vamos a necesitar hablar rápidamente de la composición de lo que son los líquidos corporales, en el cual es necesario mencionar el agua corporal total. Esta como tal, pues evidentemente va a variar de acuerdo a la edad, al sexo y al tipo de complexión que tengan los pacientes. Y de forma general, pues va a corresponder del 50 a 60%, 50% en el caso de las mujeres y el 60% en el caso de los hombres, y realmente en cuestiones de edad avanzada se ve el ajuste, 45% en mujeres y 50% en hombres. Como bien sabemos, esta agua corporal va a estar distribuida en dos grandes compartimentos, el intra y el extravascular, y el intra y extracelular. Y el extracelular va a estar subdividido en intersticial y el intravascular en una relación 3:1. Como tal, el metabolismo del agua va a estar regulado por un mecanismo cuyo objetivo pues evidentemente va a ser mantener constante la osmolaridad del agua extracelular y su distribución que esté dada también en los distintos compartimentos. Para empezar vamos a hablar rápidamente de los trastornos del sodio. Vamos a empezar como tal con la hiponatremia. Como bien sabemos, el sodio es una medida o parte de la osmolaridad del líquido extracelular y evidentemente va a reflejar los cambios en el agua. Como tal, la cantidad total de sodio va a representar el agua total del líquido extracelular y va a reflejar los cambios en el volumen. Por eso es preciso que podemos decir que las disnatrevias son más trastornos del agua y no como tal propios del sodio, o sea, no va del todo aislado. Y es importante tener en cuenta que el aclaramiento del agua libre de electrolitos se basa en que las moléculas como la urea, por ejemplo, que estas van a constituir una parte importante de la osmolaridad urinaria, pero muy importante, no son relevantes como tal para la eliminación de la misma, debido a que no generan gradiente osmótico. Este es un punto clave que vamos a utilizar más adelante. Como tal, la hiponatremia la podemos definir, que es la disminución de la concentración sérica de sodio por abajo de 135 milimoles por litro. Aquí la importancia de la hiponatremia, incluso sobre la hipernatremia, es que va a estar asociada a una mayor mortalidad, a una mayor morbilidad y también a una mayor duración en la estancia intrahospitalaria, por ende, a mayores costos hospitalarios. Podemos clasificar a la hiponatremia de acuerdo a sus valores bioquímicos en leve, moderada y grave. La leve va a ser de 130 a 135, la moderada de 125 a 129 y la grave menor de 125. Otra forma de clasificación, esta es un poco más importante en la cuestión clínica, no tanto en la parte bioquímica,
y es que se clasifica en aguda o crónica, tomando en cuenta como parámetro 48 horas. Esto es importante para la parte clínica debido a que hay mucho mayor riesgo en la cuestión aguda para el desarrollo de edema cerebral y desarrollo de los síntomas, que realmente los síntomas de hiponatremia están dados precisamente por el edema cerebral que se ocasiona por la hiposmolaridad en el que está trabajando el cerebro como tal, en comparación con la crónica, que realmente el cerebro ya se acostumbró a esa osmolaridad baja y realmente ya no hay tanto riesgo de los síntomas. Y la otra cuestión de lo mismo que va en relación es la clasificación de la hiponatremia por los síntomas, que puede ser asintomática, moderadamente sintomática o gravemente sintomática. Y es precisamente lo que les comentaba. La cuestión clínica, los síntomas moderadamente graves, va a ser la presencia de náuseas, confusión y cefalea. Ya en los síntomas graves que realmente están dados por el edema cerebral es cuando hay vómito, hay distrés cardiorrespiratorio, hay ya como tal alteraciones del estado de alerta como somnolencia, el Glasgow se va a ver afectado menor o igual a 8 y puede llegar a haber incluso convulsiones. Y bueno, pues una vez que tenemos como tal el diagnóstico de hiponatremia, lo primero que tenemos que ver es también qué tipo de hiponatremia es, si es hipertónica, isotónica o hipotónica. En el caso de hipertónica, pues realmente nos habla más que nada de un exceso de la pérdida de líquidos, de agua, no tanto con respecto al sodio. Y en estos casos puede darse por una ausencia de hidratación oral o por falta de aporte de líquidos, ya sea por vía oral o lo más frecuentemente que pase, sobre todo en pacientes hospitalizados, es la poca administración de líquidos intravenosos. En el caso de la isotónica se produce cuando se pierde tanto sodio como agua. Lo más frecuente es que se dé en personas con problemas de aparato gastrointestinal o por pérdidas renales o aumento de las pérdidas insensibles, ya sea por la piel, porque el paciente esté sudoroso, por ejemplo, o en el caso del tracto respiratorio que esté con polipnea y haya mucha más pérdida de agua. Y la otra situación es la hipotónica. En este caso es cuando excede la pérdida de sodio en comparación a la del agua. Este ya está dado en cuestiones un poquito más complicadas, como la insuficiencia renal crónica, problemas de la hormona antidiurética, que es que sea, por ejemplo, la imposibilidad para suprimirla. Y bueno, pues, ¿qué hacer o qué es lo primero que tenemos que hacer en dado caso de que veamos el sodio bajo? Lo primero que vamos a hacer es descartar que sea una falsa hiponatremia, es decir, una pseudohiponatremia o una hiponatremia ficticia. En este caso, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que no haya cúmulo de ciertas sustancias, como vienen siendo proteínas, triglicéridos o glucosa, que realmente estos pueden producir un artefacto o alguna alteración a nivel de los laboratorios y pues da valores bajos falsos de sodio. En dado caso de que podamos ver que alguno de estos valores está elevado, tenemos que hacer la corrección del sodio. Como vimos, puede estar dado por proteínas elevadas. Para esa situación se va a producir cuando las concentraciones séricas de proteínas van a estar más elevadas de 10 gramos por decilitro. Como bien sabemos, pues las proteínas ocupan más del 7% del volumen plasmático y si estas están elevadas, pues ocupan un porcentaje mucho mayor, lo cual va a reducir la proporción de líquido acuoso que contiene sodio por cada unidad de plasma. En ese caso utilizamos esta fórmula de corrección de proteínas, de corrección del sodio por proteínas, que es el sodio más 0.25 por las proteínas que tengamos. Podríamos basarnos específicamente en el cálculo de la albúmina. El siguiente paso es ver que no vaya a haber una hipertrigliceridemia. En dado caso de que la haya, se utiliza la misma fórmula, solamente que es sodio más, aquí nos va a cambiar la constante, que es 0.2, y se va a multiplicar como tal por los triglicéridos. Y en el caso de que haya una hiperglucemia, vamos a utilizar esta fórmula, que es la glucosa menos 100 entre 100, y el resultado va a ser multiplicado por 1.6 más el sodio. De esta fórmula como tal,
realmente se propuso desde 1973 y fue la primera vez que se propuso hacer la corrección del sodio de 1.6 mil equivalentes por cada 100 miligramos de decilitro de glucosa que se eleve por arriba de los valores normales. Es decir, por cada 100 que se eleve la glucosa, vamos a tener que hacer la corrección de 1.6 mil equivalentes por litro de sodio. El siguiente paso va a ser, como tal lo que había mencionado, ver qué tipo de hiponatremia es con respecto a la tonicidad. Y para hablar de tonicidad, o a qué me refiero con tonicidad, realmente me estoy refiriendo a la osmolalidad. A diferencia como tal de la osmolaridad es un poco más, funcional. Ahorita explico a qué me estoy refiriendo. Como bien sabemos, la osmolaridad es la concentración de solutos o partículas por volumen de solvente. Y en el caso de la osmolaridad se expresa en miliosmoles por kilo de agua en comparación con la osmolaridad. El valor de referencia puede ser cambiante de acuerdo a los laboratorios o a las fuentes que lean, pero en promedio es de 275 a 290 miliosmoles por kilo. Y pues vamos a tener que las variaciones alrededor del 1 a 2% de estos valores van a desencadenar ya como tal mecanismos para intentar corregirla, como puede ser la sed o la capacidad para estar controlando la cantidad de orina que esté sacando el cuerpo. Para como tal la excreción renal de agua, para corregir la excreción renal de agua, vamos a corregir la hiposmolaridad. Y precisamente vamos a utilizar cierta fórmula. Vamos a tener dos tipos, como tal la osmolaridad real o la efectiva. La real, pues es, como su nombre lo dice, es tal cual lo que compone. Y la fórmula es un poquito más larga y vamos a tomar en cuenta la urea. La fórmula como tal para la real es 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más la urea entre 2.8. En este caso, tanto la glucosa como la urea las vamos a dividir entre una constante que es su peso osmolar, y el sodio va a ser multiplicado por 2 debido a que el sodio se mueve, pero no se mueve solo, se mueve con otros solutos que no podemos medir, precisamente tomándolos en cuenta, por eso lo multiplicamos por 2. Sin embargo, pues en este momento la que necesitamos es algo que sea un poco más funcional, que es la efectiva, y es lo que les comentaba, que precisamente la urea no nos va a generar un gradiente osmótico, entonces en este caso no nos interesa calcularlo y realmente no nos sirve. Precisamente por eso lo vamos a omitir de la fórmula y nos vamos a quedar con el cálculo de la osmolaridad efectiva, que es 2 veces sodio más glucosa entre 18. Esta está más rápida y más fácil. Y precisamente esto lo vamos a hacer el cálculo debido a que la osmolaridad debe mantenerse en equilibrio para tener un adecuado funcionamiento de las células. Específicamente me refiero a la parte cerebral, evidentemente todas, pero en este caso nos interesa la parte cerebral. Y pues también podemos ver en determinadas patologías, como por ejemplo la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, o precisamente nuestro tema, el desequilibrio del sodio, pueden llegar a causar edema cerebral por la alteración de estos valores. Precisamente por eso es importante calcularlo ante la presencia del sodio bajo. El siguiente paso va a ser como tal la búsqueda de la causa, que va también muy en relación con lo anterior. Como habíamos mencionado, la hiponatremia con la osmolaridad aumentada puede ser por una hiperglucemia. La hiponatremia con una osmolaridad normal o una pseudohiponatremia puede ser por una hiperlipidemia o una hiperproteinemia grave, que es precisamente lo que habíamos descartado previamente. En dado caso de que sea una hiponatremia hiposmolar, puede ser ya sea por exceso de aporte de líquidos, vía oral o vía intravenosa, puede ser por una alteración en la capacidad de la dilución renal, como por ejemplo una insuficiencia renal o el uso de diuréticos en los pacientes, o como tal por aumento de la hormona antidiurética no osmótica, que nos va a causar como tal la depresión del volumen circulante eficaz. Puede ser también por presencia de vómitos, por presencia de dolor. Nuevamente el dolor causa estrés en el cuerpo. Puede ser también por un síndrome cerebral en el cual sea perdedor
o puede ser por otras alteraciones como un hipotiroidismo, por una alteración a nivel de los osmorreceptores o personas que hagan mucho ejercicio sin una adecuada reposición. Como tal, el siguiente paso es la corrección de la causa. Bueno, en este caso nos corresponde más a la parte clínica, precisamente con una solución salina hipertónica, el 3%, y aquí es importante mencionar que evidentemente sería la toma frecuente de los electrolitos séricos, precisamente para estar llevando la adecuada monitorización. Al momento de que nosotros hacemos la corrección de la solución del sodio con solución salina hipertónica, va a ser alrededor de 150 mililitros. Esto se puede ajustar con respecto al paciente y a los valores, pero bueno, esta corrección va a ser en la primera hora y alrededor de 20 minutos se va a pasar esta solución. Y nosotros tenemos que tomar como tal los electrolitos séricos a los 20 minutos. Posteriormente, si continuamos con esta solución hipertónica, tenemos que hacer la revisión del sodio cada 6 y cada 12 horas para seguir monitoreando la corrección, evidentemente para que no nos pasemos de más de 10 milimoles por litro en 24 horas y posteriormente a 24 horas más de 8 milimoles por litro en las siguientes horas por día. Entonces es importante tener en cuenta que pues se tiene que estar haciendo la toma de los electrolitos séricos, específicamente la monitorización constante como tal del sodio. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Tengo una duda. Por ejemplo, el cálculo de la osmolalidad nos podría Ok. ayudar para saber si el paciente está bien con su aporte de líquidos o si nos estamos quedando cortos. Sí nos podría ayudar, pero más que nada en el sentido de qué tipo de soluciones tenemos que utilizar. Como tal, para saber que nos falta agua o nos está sobrando agua, podemos utilizar otro tipo de laboratorios, como puede ser, por ejemplo, la gasometría, precisamente, específicamente con el exceso de déficit de base. Vaya, no es como tal lo adecuado, porque no nos habla de la cantidad de líquido que le falta al paciente, sino más bien de la cantidad de ácido o de base que nos hace falta para equilibrar el pH del paciente, pero nos puede dar un indicio. En Entonces, este caso, no habría una fórmula para saber exactamente cuánto líquido le tenemos que meter. como tal, no. Realmente como tal, no. Eh, Se utiliza realmente otro tipo de parámetros para indicar si vamos bien, nos estamos pasando o todavía nos falta, pero es un poquito más clínico. Específicamente me refiero tanto a la presión del paciente, al llenado capilar, porque muchas veces tenemos una adecuada presión, pero no tenemos una buena perfusión. O sea, no van de la mano, pero están en relación. Y también, sobre todo y muy importante, el volumen urinario. Evidentemente, si el paciente lo vemos deshidratado y no está orinando, nos está faltando agua, siempre y cuando nos está yendo al tercer espacio. Ese sería un parámetro más específico. Otra cuestión que podemos utilizar es la presencia del ultrasonido. Si vemos en el ultrasonido como tal la vena porta, la vena cava, nos puede dar un indicativo. La podemos buscar con el ultrasonido y en dado caso de que no haya compresión de esas, vamos a hablar de que el paciente tiene exceso de líquidos, entonces líquido no le está faltando. En dado caso, el caso contrario, que veamos y se aplaste como tal, o sea, al momento de que nosotros apretamos el transductor y se aplasta además estas venas, nos habla de que le falta líquido. Esas son otras pruebas. Otra cuestión que nos puede ayudar, pero igual es clínica, es el hecho de las famosas carguitas. Realmente ya no se usan cargas grandes, es alrededor de 250 mililitros, no más. Precisamente porque los pacientes, en dado caso de que tenga baja la presión, ¿cómo sé si le falta líquido o le tengo que empezar aminas?
En ese caso, no tiene caso que le pase más de 250 mililitros, puesto que si no respondió con 250, no va a responder con 1 litro o más. Y nada más vamos a complicarlo. En estos casos podemos hacer la elevación de las piernas, de tal manera que al momento de que la sangre que se encuentra en los miembros pélvicos baje a la parte central del cuerpo y mejore la presión, es como si hubiera sido una carga. Realmente esos parámetros utilizamos más para ver cómo vamos con respecto a la reposición de líquidos, específicamente con respecto a la reposición del sodio. Precisamente por eso utilizamos otro tipo de soluciones. Para eso nos sirve como tal la osmolaridad. En dado caso de que el paciente tenga una osmolaridad elevada, si yo necesito estar reponiendo los líquidos, pues es preferible que limite la cantidad de agua como tal y que aporte más electrolitos. Precisamente en estos casos utilizamos la solución hipertónica. Otro caso que también nos puede ayudar el cálculo de la osmolaridad es, como habíamos visto en algunas guardias, precisamente la cuestión de la cetoacidosis. En el caso de que los electrolitos que la osmolaridad esté elevada, a mí no me conviene estarle aportando soluciones isotónicas. A mí me conviene aportarle soluciones hipotónicas, precisamente para ayudar a la dilución de la sangre. Más que nada para eso nos sirve la osmolaridad, para saber qué tipo de solución vamos a utilizar y qué es lo que necesita el paciente para tener un medio mal y que no vaya a haber alguna alteración a nivel de los órganos. La primera alteración que da por problemas en la osmolaridad es a nivel neurológico, que van a ser nuestros primeros indicios y es precisamente lo que no queremos. ¿Sí respondí la duda o me fui por otro lado? No, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, creo. Ok. Ok, la siguiente alteración va a ser como tal la hipernatremia. Como habíamos mencionado previamente, la hipernatremia sí es grave, pero realmente es mucho más fácil corregirla. Y otro punto importante es que no causa aumento en la mortalidad, al menos no tan impactante con respecto a la hiponatremia, y es un punto muy importante. Ahora sí que es preferible que un paciente esté hipernatrémico que esté hiponatrémico. Ok. Si quieren, hasta aquí la dejamos. Les voy a mandar unos ejercicios para que estén repasando como tal con el formulario que les acabo de mandar. Sale, que no haya tanto problema con las sustituciones, llama un poquito más con la práctica. Y terminamos de ver el resto de las alteraciones de los electrolitos en la siguiente clase, que quedamos que sería el viernes, ¿cierto? Sí, doc. Ok. Sale pues. Si no hay más preguntas ni de este tema, ni del taller gasométrico o hemodinámico, nos veríamos hasta el viernes, ¿sale? Ok, ¿nos va a mandar los ejercicios? Sí, se los mando en un ratito, a más tardar mañana, para que tengan toda la semana para resolverlos.